Las montañas no perdonan, no negocian, no les importa quién eres ni cuánto has entrenado. Y cuando deciden reclamarte, lo hacen de maneras que desafían toda lógica de supervivencia. Hoy voy a contarte 3 historias que te mostrarán el verdadero rostro de las montañas más letales del mundo. La primera es sobre un hombre que sobrevivió lo imposible guiado por una voz que no debería existir. La segunda te llevará al lugar más macabro de la Tierra. Un cementerio congelado a 8.000 metros de altura, donde los cuerpos se convierten en señales para otros escaladores. Y la tercera es sobre un joven que conquistó el Everest en tabla de snowboard, solo para desaparecer para siempre en su segundo intento. ¿Sientes ese nudo en el estómago? Porque estas historias no son ficción, son reales, documentadas, y más perturbadoras que cualquier película de terror. Si ya sientes curiosidad quemando en tu mente, dale me gusta ahora porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre cómo ves las montañas. Suscríbete al canal, activa la campanita, respira hondo. Vamos a las alturas donde el aire es tan delgado que tu mente empieza a crear compañeros imaginarios solo para no morir solo. Las montañas rocosas canadienses son el segmento canadiense de las montañas rocosas de América del Norte, y se extienden desde la frontera de Montana y Columbia Británica hasta justo al sur del territorio de Yukon. Esto les da una longitud total de aproximadamente 1.500 kilómetros. También tienen alrededor de 200 kilómetros de ancho, dándoles un área total de 200.000 kilómetros cuadrados. Para poner esto en contexto, si las rocosas canadienses estuvieran en Florida en lugar de Canadá, cubrirían completamente todo el estado y se desbordarían hacia su vecino del norte, Georgia. Y aunque no son tan altas como sus contrapartes del sur, porque están más al norte, obtienen significativamente más hielo y nieve permanentes. Todos los glaciares excavando la superficie de las rocosas canadienses les han dado una apariencia mucho más dentada con el tiempo. Esto contrasta con las características mucho más redondeadas de las rocosas americanas. En ningún lugar es esto más evidente que en el icónico recorrido entre el Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper, en la frontera de Alberta y Columbia Británica. La carretera a través de esta área atraviesa directamente las montañas y sus prominentes picos rocosos se muestran a ambos lados durante toda la distancia. Temprano en la mañana del 1 de abril de 1983, James, un estudiante universitario de 28 años, y Richard, de 33 años, estaban escalando una montaña conocida como Delta Form, a lo largo de este tramo de carretera. Este pico de 3.424 metros es el más alto en un área conocida como el Valle de los 10 Picos, y tiene el aspecto escarpado y dentado por excelencia de las rocosas canadienses. Desde su campamento esa mañana en el valle, caminaron unos 2 kilómetros hasta donde comenzarían su escalada. Esta área todavía está en la cola del invierno a principios de abril, por lo que todavía hay cantidades significativas de hielo y nieve en los picos. Usando herramientas de hielo, ascendieron por un barranco empinado de hielo entre 2 secciones rocosas, conocido como corredor de hielo. La pareja también escaló atada con cuerda y colocó tornillos de hielo como protección en el hielo empinado. Mientras Richard plantaba una de sus herramientas, un trozo de hielo se rompió y se desplomó hacia James. Gritó hacia abajo para avisar a James, y luego los dos lo vieron caer por la montaña. Pero luego escucharon el rugido horroroso de una avalancha que se soltó después del trozo de hielo. Las toneladas de nieve rápidamente barrieron a los hombres por el corredor y 600 metros por la ladera de la montaña. James despertó algún tiempo después, y no tenía idea de dónde estaba o qué había sucedido. Desafortunadamente, estaba claro que estaba horriblemente herido. Su espalda estaba rota en 2 lugares, su brazo estaba roto, su otro omóplato estaba destrozado, tenía costillas fracturadas, ligamentos desgarrados en las rodillas, nariz rota, dientes rotos, sangrado interno, y había sangre por todas partes a su alrededor. Por un momento, en realidad pensó que estaba en una cordillera diferente en la que había pasado tiempo meses antes, pero gradualmente se dio cuenta de dónde estaba y qué había estado haciendo. Luego se dio cuenta de que había estado con Richard y no tenía idea de dónde estaba ni en qué estado se encontraba. Dolorosamente se puso de pie y vio a Richard cerca. Trágicamente, era claro por sus lesiones que Richard estaba muerto. Al darse cuenta de lo graves que eran sus propias lesiones, James asumió que también iba a morir,
y simplemente se acostó junto a Richard. Al principio estaba temblando mientras yacía allí, pero después de un tiempo comenzó a sentirse muy cálido y cansado. Sabía que esto significaba que estaba cerca de morir. Entonces, de repente, sintió como si alguien estuviera con él. Luego, lo que fuera que era le habló y le dijo que no podía rendirse. Tenía que al menos intentarlo. Así que James se levantó y comenzó a regresar a su campamento base. Y durante las siguientes horas, esta voz lo alentó y le dio consejos prácticos. Por ejemplo, la voz le dijo que hiciera flechas en la nieve con su sangre, para que si alguien las veía, condujeran de regreso a él. A pesar de apenas poder levantar sus piernas con cada paso, la voz lo alentó a seguir adelante. Parte del tiempo, incluso se arrastró debido a lo gravemente herido que estaba. Pero todo el camino de regreso al campamento, la voz estaba directamente sobre su hombro derecho, diciéndole exactamente qué hacer. Finalmente, llegó de regreso al campamento, y aunque solo eran 2 kilómetros, le había tomado casi todo el día. Cuando regresó al campamento, ni siquiera podía meterse en su saco de dormir. No podía comer y no podía encender su estufa, debido a lo gravemente herido que estaba. Para entonces, también era tarde en la tarde, y estaba empezando a oscurecer. Sabía que no sobreviviría a la fría noche y nuevamente, estaba tan cansado y herido que simplemente pensó que este sería el final. Entonces pensó que escuchó algunas otras voces y la voz le dijo que gritara. Así que James gritó pidiendo ayuda y dijo que había estado en una avalancha. Pero luego, desafortunadamente, las voces se fueron y también la voz sobre su hombro. Pensó que esto significaba que la voz también sabía que su situación era desesperada, y así que también lo había dejado morir. Pero luego milagrosamente, momentos después, algún esquiador esquió hasta su campamento. Resultó que eran los únicos en el área y habían escuchado su grito de ayuda. James ahora se da cuenta de que la voz no lo había dejado morir, solo lo dejó cuando fue rescatado. Esta voz que James escuchó es en realidad un fenómeno conocido, llamado el factor del tercer hombre o síndrome del tercer hombre. La primera ocurrencia reportada de esto en la historia humana moderna fue por el legendario explorador Sir Ernest Shackleton. En su libro de 1919, Sir Shackleton describió un compañero sin cuerpo que se unió a él en la etapa final de su viaje antártico. Esto también fue experimentado por el legendario escalador Reinhold Messner y los exploradores polares Peter Hillary y Anne Bancroft. Aparentemente, este fenómeno se observa más comúnmente en escaladores, navegantes solitarios y exploradores polares en situaciones desesperadas. Los psicólogos modernos creen que este factor del tercer hombre es una forma de lidiar con traumas severos en situaciones de vida o muerte. James nunca ha experimentado esto desde entonces, pero confía en que no habría podido sobrevivir la situación de otra manera. Desde que comencé a cubrir historias de escalada en montañas en este canal, he querido cubrir muchas de las grandes epopeyas y desastres de los picos de 8,000 metros. La razón por la que me he abstenido es que, al igual que las montañas mismas, estas historias son algo abrumadoras. Similar al buceo técnico en cuevas, hay mucho contexto que establecer para comprender completamente las situaciones en las que muchos de los escaladores se encontraron. Estos incluyen cosas como las expediciones de un mes o más, las literales toneladas de equipo, los eventos, la escalada técnica e incluso el clima. Y no solo disfruto cubrir estos aspectos, sino que creo que la mayoría de la gente también disfruta aprender sobre ellos. Así que realmente quiero hacerles la justicia adecuada, pero es una gran empresa y por eso me he abstenido. Pero este próximo tema proporciona un buen preludio aparte de esa información y algunos de los desafíos que enfrentan las personas en los picos más altos del mundo. Esto no será necesariamente completo, pero creo que proporcionará una buena introducción. Esta es la historia del Valle Arcoíris. Desde que la gente comenzó a escalar montañas y comenzó a tomar la escalada en montañas en serio, la progresión lógica de la actividad para cualquier escalador es escalar montañas más altas y más desafiantes. El monte Everest es por lo tanto el pináculo de esta búsqueda, porque es el más alto de todos. Y esto es evidente en el hecho de que es, con mucho, el más escalado de cualquiera de los picos de más de 8,000 metros. Incluso si no sabes nada sobre montañismo, entiendes por qué tendría sentido que la montaña más alta de la Tierra sea un logro. Pero con esta popularidad, también hay más muertes.
Incluso si la tasa de mortalidad es relativamente baja, porque aunque el monte Everest está lejos de ser el más peligroso de los picos de 8.000 metros, tiene las más muertes con diferencia porque es el más escalado. Es por esta razón que tiene 3 veces el número de muertes de cualquier otra montaña de 8.000 metros. Un aspecto subvalorado de estas escaladas, a pesar de lo bien conocidas que se han vuelto en los últimos años, es cuánto equipo necesita ser transportado a los diversos campamentos en el camino. Estas montañas son tan grandes y toman tanto tiempo escalar que tienen que ser escaladas en etapas. Entonces, lo que los montañistas han hecho es establecer una serie de campamentos a diferentes alturas en el camino, donde los escaladores pueden detenerse y dormir, y descansar y aclimatarse en su largo viaje hacia la cima. Cada campamento está secuencialmente más arriba en la montaña, haciendo que el aire sea más delgado y la escalada más desafiante. A medida que subes más alto también, hace más frío, y hay más hielo y nieve permanentes como resultado. El campamento más alto establecido regularmente que los escaladores usan para hacer el empuje final hacia la cima está a 7.924 metros. Esto está justo debajo de la fabulosa zona de la muerte, que está a 8.000 metros. Como sugiere el nombre de su agrupación, estos picos de 8.000 metros son las únicas montañas por encima de esa altura, y por lo tanto, son las únicas montañas donde los escaladores escalan en esta zona de la muerte. Este es el punto en el cual la presión del oxígeno es demasiado baja para sostener la vida humana. Esto contrasta con el nivel del mar donde el cuerpo humano funciona mejor. Esto es porque el aire a la presión del nivel del mar permite que los glóbulos rojos que transportan oxígeno dentro del cuerpo estén completamente saturados con oxígeno. Sin suficiente oxígeno, tus células lentamente dejan de funcionar. Así que en la zona de la muerte, literalmente estás muriendo lentamente. El cuerpo puede adaptarse hasta cierto punto. Si pasas tiempo a bajas presiones, el cuerpo detecta esta falta de oxígeno y responde creando más células sanguíneas para transportar más oxígeno. Pero hay límites a este proceso. Ese límite es de 8.000 metros. Además de esto, lleva tiempo adaptarse. Generalmente tienes que pasar días y hasta semanas en este ambiente para que estas adaptaciones ocurran. De lo contrario, sufrirás de mal de altura, edema pulmonar y edema cerebral, todos los cuales pueden ser fatales, especialmente bajo esfuerzo como si estuvieras escalando una montaña. Y este es solo uno de los desafíos que la gente enfrenta en estos picos. También tienen que batallar con frío extremo y viento, clima que cambia rápidamente, avalanchas, caídas de rocas y el desafío extremo de la escalada en montañas. Es por esta razón que estas montañas representan el pináculo del montañismo. Y por la misma razón, también hace que llevar suministros sea increíblemente difícil, y a menudo no vale la pena llevar suministros hacia abajo. Esto incluye llevar hacia abajo los cuerpos de cualquiera que muera en la montaña. Así que debajo de la cresta norte del monte Everest está el infame Valle Arcoíris, que lleva ese nombre por los numerosos cuerpos coloridos que están allí permanentemente. Porque cuando la gente ha muerto en el Everest, con sus chaquetas de colores brillantes, nadie remueve el equipo ni a las personas, creando un cementerio de colores arcoíris en plena exhibición para cualquiera que suba la montaña. Algunos de estos cuerpos son nuevos y algunos tienen décadas de antigüedad desde cuando el Everest comenzó a ser escalado por primera vez. De hecho, hay más de 200 cuerpos por encima de 8.000 metros en el Everest. Para el contexto, la segunda montaña más alta, el K2, tiene el segundo mayor número de muertes de cualquier pico de 8.000 metros con solo 81 en total. Desafortunadamente, debido al peligro que representa para cualquiera que intente remover los cuerpos, es imposible o prohibitivamente costoso. Los helicópteros no pueden aterrizar tan alto en la montaña, así que tiene que hacerse manualmente por un equipo y cuesta alrededor de $70,000 estadounidenses. Sin embargo, incluso esto no garantiza que el cuerpo siquiera pueda ser bajado. A veces, las condiciones son tan malas que simplemente es imposible con las técnicas actuales. A lo largo de los años, algunos de estos cuerpos se han vuelto icónicos, y algunos incluso se han convertido en marcadores para escaladores potenciales en su camino hacia arriba. Por ejemplo, quizás el más famoso de estos es Botas Verdes. Se piensa que es un hombre llamado Tsewang Paljor, que fue reportado como desaparecido en 1996, junto con otros 2 escaladores cuyos cuerpos nunca han sido encontrados.
Este cuerpo, con sus icónicas botas verdes, está en una pequeña cueva cerca de la cumbre. Esta cueva también es un buen lugar para descansar en el camino hacia arriba. Y así, muchos escaladores se detienen allí en el camino hacia arriba y tienen a botas verdes como compañía. Y hay más de estos cuerpos identificables, pero también hay muchos cuerpos cuyos nombres e identidades no se conocen. Probablemente murieron fríos y solos por enfermedad o agotamiento, porque pone a otros en peligro detenerse y ayudarlos. Desafortunadamente, los escaladores simplemente no tienen poder para ayudar y tienen que continuar sin ellos. El frío permanente a esta altitud congela los cuerpos y ralentiza la descomposición, asegurando que estarán allí por mucho tiempo o hasta que se cree algún mejor método para recuperarlos. Para algunas personas las montañas no significan nada. Para otros, son como una pintura, hermosas de ver, pero no mucho más. Otras personas ven las montañas y piensan en escalar hasta la cima. Algunas personas llevan esto un paso más allá y quieren escalar montañas lo suficientemente altas y lo suficientemente difíciles que requieren habilidades especiales y herramientas especiales. Y luego hay algunas personas que miran las montañas y todo lo que ven son las hermosas pendientes cubiertas de nieve. Aunque podrían disfrutar el ascenso técnico lento, su verdadera pasión es deslizarse hacia abajo a velocidades increíbles en tablas de snowboard y esquís. Y como todo, la gente cae en un espectro de interés, habilidad y valentía. Algunas personas simplemente nacen con un conjunto particular de habilidades y una actitud para empujar los límites de estas búsquedas. Nacido el 22 de mayo de 1979 en Chamonix, Marco Siffredi estaba en la última de estas dos categorías. En el pueblo de Chamonix donde nació, el macizo del Mont Blanc estaba justo en su patio trasero. Todas las oportunidades que ofrecía que la mayoría de la gente tenía que viajar para disfrutar. Marco podía disfrutar simplemente caminando fuera de su puerta principal. En este lugar de nacimiento del alpinismo moderno, la cultura está arraigada por todas las leyendas que vinieron antes de Marco, y él era muy consciente de, y estaba inspirado por estos individuos, y por eso, un año después de que aprendió a hacer snowboard, en 1996 a los 16 años, bajó por el Couloir Mallory en la cara norte de Aiguille-du-Midi. Esto es 1000 metros de pendiente de 55 grados con toneladas de rocas expuestas en todo el lugar. Ahora, el grado de dificultad de una pendiente depende de varios factores diferentes como la profundidad y el tipo de nieve, si la pendiente se sostiene de todo el camino y si hay árboles o rocas en el camino. Pero creo que una manera fácil para un no entusiasta de entender cuán difícil es esquiar algo es entender que la mayor pendiente donde la nieve puede incluso descansar en la ladera de la montaña es de 75 grados. Los alpinistas de élite hoy están trabajando en rutas con pendientes de 60 a 65 grados y Marco Siffredi, a los 16 años, estaba haciendo snowboard en una ruta que era de 55 grados. Después de ese descenso, hizo el primer descenso de Aiguille du Chardonnet y varias otras pendientes desafiantes. La combinación de habilidad, valentía y pasión de Marco era exactamente la combinación necesaria para estos descensos insanos. Luego, en el otoño de 1998, exitosamente llegó a la cima y descendió el Toclarajú de 6.000 metros en Perú. En 1999, descendió Nant Blanc en Aiguille Verte, que es una ruta que solo se había completado una vez antes. Esta ruta extremadamente desafiante promedia 55 grados y ocasionalmente se vuelve tan empinada como 60. Esta finalización solidificó su lugar como uno de los mejores snowboarders extremos en la Tierra en ese momento. Pero como con cualquier persona ambiciosa, Marco quería seguir empujando el límite. Su próximo gran proyecto era el Dorje Lakpa, de 7.000 metros en Nepal. Descendería exitosamente esta montaña también. Pero antes de hacerlo, en la cumbre, el monte Everest era claramente visible, 1000 metros más alto. Desde entonces, el Everest estaba en su horizonte. Cuando llegó a casa de Nepal, casi inmediatamente comenzó a planificar. Primero, escalaría el Cho Oyu más fácil. Este es otro de los 14 picos de 8000 metros en el Himalaya, y lo ayudaría a entender cómo reaccionaría su cuerpo a la zona de la muerte. Obviamente, tenía que ver si podía siquiera ascender algo así, antes de pensar en ascender la montaña más alta de la Tierra. Luego, en el otoño del año 2000,
Marco exitosamente llegó a la cumbre e hizo snowboard bajando el Cho-Oyu de 8.188 metros. Con este increíble logro de ambos llegar a la cumbre y hacer snowboard bajando, Marco sintió que estaba listo para el punto más alto en la Tierra. Esta expedición comenzó en la primavera de 2001, e increíblemente, al mismo tiempo, había otro alpinista y snowboarder llamado Stefan Gatt, que planeaba lograr la misma hazaña. Pero a diferencia de Marco, Stefan planeaba ascender la montaña sin sherpas y sin oxígeno suplementario. Esto es significativamente más desafiante, y algo que pocos montañistas han logrado. Para su descenso, Marco planeaba hacer snowboard en un área conocida como el corredor Hornbein. Este era el lugar que él personalmente consideraba el santo grial del snowboard. Desafortunadamente, sin embargo, no había suficiente nieve en esa ruta cuando llegó. Irónicamente, esto hace que escalar la montaña sea mucho más fácil, pero haría imposible hacer snowboard en su ruta originalmente planeada. Así que, en cambio, eligió un área diferente conocida como el Corredor Norton. En su camino hacia arriba de la montaña, nevó lo suficiente como para que esta ruta pareciera factible. Luego, el día antes de la cumbre planeada de Marco, Stefan alcanzó la cumbre. Luego continuó con su descenso planeado e hizo snowboard hasta los 8.600 metros, pero llegó a un área de nieve que era muy dura y muy peligrosa, así que caminó hacia abajo otros 100 metros aproximadamente de la sección más empinada. Luego, exitosamente hizo snowboard el resto de la ruta desde allí. Al día siguiente, Marco también exitosamente llegó a la cumbre y luego se sujetó a su tabla y comenzó a bajar. 4 horas después, hizo snowboard hacia el campamento base avanzado. Una leyenda. Aunque Stefan lo había hecho primero, muchas personas le dieron crédito a Marco porque fue un verdadero descenso continuo de la montaña más alta de la Tierra. Luego, el año siguiente, en 2002, Marco estaba de vuelta en el campamento base, esperando hacer snowboard en su ruta originalmente planeada. Esta vez, llegó en otoño cuando había mucha más nieve en la montaña. El 6 de septiembre, ascendió al campamento alto donde incluso le mintió a sus padres y les dijo que estaba más bajo para que no se preocuparan. El 7 de septiembre, ascendió al campamento 3 en el borde de la zona de la muerte. Y luego el 8 de septiembre, Marco y un equipo de Sherpas exitosamente llegaron a la cumbre del monte Everest una vez más a las 2:10 p.m. Pero en lugar de estar emocionado por llegar a la cima, Marco estaba exhausto. La nieve estaba hasta el pecho y la escalada había tomado 3 veces más de lo normal debido a ella. Después de sentarse por unos momentos para recuperar el aliento, Marco preparó su equipo para su descenso. Mientras estaba haciendo esto, algunas nubes se estaban formando abajo que era preocupante para los Sherpas. Y también se estaba haciendo tarde en el día y así que le pidieron que reconsiderara. Pero esto era ahora el trabajo de una vida para Marco. No ir no era una opción. Así que, después de deslizarse en su equipo, se lanzó en la pendiente e hizo algunos zigzags de ida y vuelta. Luego, esperó a que los Sherpas lo alcanzaran y lo pasaran en su ruta de descenso. Una vez que lo habían pasado, se dirigió al corredor Hornbein. Un par de horas después, los Sherpas descendieron al campamento 3 y notaron lo que parecía ser un hombre ponerse de pie y deslizarse por la montaña aproximadamente 1.300 metros debajo de ellos. Pero cuando finalmente alcanzaron esa área, no había huellas. Y cuando finalmente alcanzaron el punto de encuentro, Marco no estaba allí. De hecho, Marco nunca fue visto de nuevo y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Pudo haber caído o pudo haber sido arrastrado en una avalancha. Pero desafortunadamente, es probable que simplemente nunca lo sepamos. Y esta es la misma historia de muchos de los grandes aventureros alpinos. La montaña se lo llevó como se ha llevado a tantos otros. A los 23 años, Marcos y Freddy se convirtió en leyenda. No por cómo murió, sino por cómo vivió. Porque en sus cortos 23 años, logró más de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida. Empujó los límites de lo que era posible en el snowboard extremo. Fue el primero en hacer un descenso continuo del Everest en snowboard. Y murió persiguiendo su sueño en la montaña más alta del mundo. Hay quienes dirán que fue imprudente, que no debería haber intentado el descenso ese día, que los Sherpas tenían razón en advertirle sobre las nubes. Pero esas personas no entienden lo que impulsa a alguien como Marco. No entienden que para él, no intentarlo habría sido peor que la muerte.
que vivir sin perseguir sus sueños no era vivir en absoluto. Su cuerpo probablemente está allá arriba en algún lugar, congelado en el tiempo como Botas Verdes y todos los demás. Tal vez algún día alguien lo encuentre. Tal vez se convierta en otro marcador para futuros escaladores. O tal vez permanezca oculto para siempre, enterrado bajo la nieve eterna del Everest. Pero su legado vive. Cada snowboarder que mira las montañas y ve no solo riesgo sino posibilidad, lleva un pedazo de Marco Siffredi con ellos. Cada persona que elige vivir plenamente en lugar de existir con seguridad, honra su memoria. Porque al final, Marco no murió haciendo algo estúpido. Murió haciendo algo extraordinario. Murió viviendo. Y hay algo hermoso y terrible en eso. Hermoso porque vivió cada momento con intensidad y pasión. Terrible porque el mundo perdió a alguien especial demasiado pronto. Pero quizás esa es la naturaleza de las montañas. Te dan todo, belleza, desafío, propósito. Y a cambio, a veces te toman todo. Marco lo sabía. Y fue de todos modos. Esa es la diferencia entre los que viven y los que simplemente existen. Estas tres historias nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nos muestran que hay personas entre nosotros que están dispuestas a empujar los límites de lo posible, que están dispuestas a arriesgar todo por algo más grande que la simple supervivencia. James sobrevivió porque una voz en su cabeza, real o imaginaria, le dio la fuerza para seguir adelante cuando su cuerpo le decía que se rindiera. Los psicólogos pueden llamarlo mecanismo de defensa, la mente creando un compañero para no sentirse sola en el momento de la muerte. Pero para James, esa distinción no importa. La voz era real para él. Le salvó la vida. Y eso es todo lo que necesita saber. El Valle Arcoíris nos recuerda que las montañas no perdonan, que más de 200 personas yacen congeladas en las alturas del Everest, sus cuerpos convertidos en hitos macabros para otros escaladores. Botas Verdes, Sleeping Beauty, y docenas de otros cuyas identidades ni siquiera conocemos. Murieron persiguiendo un sueño. Murieron en el lugar más inhóspito de la Tierra, y permanecerán allí para siempre, monumentos congelados a la ambición humana. Algunos dirán que es una locura, que nadie debería arriesgar su vida para estar en la cima de una montaña, que el precio es demasiado alto, y tienen razón en cierto sentido. El precio es extraordinariamente alto, pero para aquellos que escalan, el precio de no intentarlo es aún mayor, porque ¿qué es una vida sin pasión? ¿Qué es una existencia sin perseguir algo que te hace sentir vivo? Para estas personas, la seguridad es la verdadera muerte. La comodidad es el verdadero enemigo. Vivir una vida pequeña y segura es peor que morir en una montaña persiguiendo grandeza. Y Marco Siffredi encarna perfectamente esta filosofía. A los 16 años, cuando la mayoría de los adolescentes están preocupados por exámenes escolares y citas, él estaba bajando en snowboard pendientes de 55 grados. A los 21 conquistó el Everest en snowboard. Y a los 23 desapareció para siempre en su intento de hacerlo de nuevo. ¿Fue imprudente? Tal vez. ¿Valió la pena? Para Marco, absolutamente. Porque en esos 23 años, vivió más plenamente que la mayoría de la gente en 80. Experimentó la adrenalina pura de deslizarse por las montañas más altas del mundo. Sintió la satisfacción de mirar a la muerte directamente y seguir adelante de todos modos. Porque eso es lo que hacen los que aman las montañas. No las conquistan, se entregan a ellas. La diferencia es sutil pero total. Conquistar implica dominio. Entregarse implica comprensión. Y en esas alturas, donde el aire ya no sostiene la mente y el cuerpo se vuelve un peso inútil, solo queda la comprensión. Comprender que la montaña no es el enemigo, que la avalancha, el hielo, la tormenta o el vacío no son castigos, sino recordatorios de nuestra pequeñez. James, Richard, Marco, los cuerpos del Valle Arcoíris, todos pertenecen a esa misma historia, la del ser humano intentando tocar lo inalcanzable, convencido de que en el borde de la muerte tal vez encuentre una forma más pura de vida. Las montañas los recibieron sin odio, sin misericordia, porque las montañas no aman ni odian, solo existen. Y en su existencia indiferente se refleja todo lo que somos. Los que sobreviven a sus alturas regresan distintos. Llevan en la mirada algo que no se aprende en ninguna ciudad. Han visto el silencio puro. Han sentido el tiempo detenerse. Han escuchado la voz del abismo y han comprendido que esa voz, esa presencia,
no está afuera, sino dentro, que no es la montaña la que susurra, sino la mente que se parte en dos para no desaparecer del todo. Y sin embargo, seguimos subiendo. Seguimos caminando hacia lo que podría matarnos, como si en cada paso intentáramos recordar algo que olvidamos hace miles de años. Tal vez porque lo que llamamos vida no es suficiente. Tal vez porque en algún lugar de nuestra memoria más antigua sabemos que fuimos hechos de roca, de viento, de hielo, que la tierra no es un lugar que pisamos, sino algo que todavía nos sueña. En el fondo, las montañas no son solo lugares, son espejos verticales, nos devuelven lo que llevamos dentro. Miedo, ambición, deseo, fe. Algunos ven en ellas una tumba, otros una promesa, pero todos, sin excepción, se enfrentan a sí mismos. Por eso las llamamos crueles, cuando en realidad son justas, porque no mienten, porque no ofrecen segundas oportunidades, porque te quitan la máscara de civilización y te dejan solo con lo esencial. Respirar o no, seguir o rendirte. Y cuando el aire se acaba, cuando la mente empieza a deshacerse y el cuerpo se convierte en un ruido distante, llega la revelación final, que nunca hubo montaña, ni cima, ni abismo, que todo ese viaje era hacia adentro, que el verdadero precipicio está en nosotros. Las montañas no perdonan, no, pero tampoco castigan, solo esperan, silenciosas, eternas, inmutables, mientras los humanos, una y otra vez, seguimos intentando tocar el cielo sabiendo que el precio será siempre el mismo, todo, y aún así, subimos, siempre subimos.